Revista MOA. Un año después, la importancia de ser agradecido y gracias. Tus heridas de la infancia. ¿Cómo pedir un aumento? ¿Qué checarte? ¿A qué edad? Synchronicity. La casualidad no existe. Resiliencia. Resurge a pesar de todo. Bye bye Botox. Hello Facial Yoga. Calorías que te metes sin darte cuenta. MOA edición de aniversario. Más de 200 páginas de agradecimiento, amor, salud, neurociencias, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile. Hoy con Marta de Baile. Behind the scenes. De la guerra. Con Jacobo Dayan. Berrinches. Calma a la fiera sin engancharte. Con Vidal Schmil y Lourdes Botello. ¿Sufres de diabetes? ¿O alguien cercano a ti tiene esta enfermedad? El doctor Ludwig Johnson nos hablará de este tema. Esto y muchas alegrías más con Marta de Baile. Comenzamos. Son las 10:04 de la mañana en W Radio. Buongiorno, cuentavientes. Hoy no saben cómo me acordé de ustedes porque hoy otra vez me lavé el pelo, me sequé el pelo, me peiné y no me quedó. y me vine a trabajar. No, no Chihuahua. es cierto. Oigan, perdón por la tardanza, pero hasta anoche les mandamos el video del tutorial que hicimos ayer aquí en el estudio de cómo me peino. Sí, Ahorita muy se bien, los la vuelvo gente a- feliz. Se los vuelvo a Yo retuiteé retuitear. ayer. Sí, ya Y- era tardezón, ¿eh? Y, ahorita se los volvemos a tuitear. ¿Por qué estoy Oigan, les digo hablando una así? cosa. Perdón, cuentavientes, pero ¿por qué yo así? Ayer lo retuiteé. ¿Qué onda? ¿Así hablaste? Hablé horrible. Por favor, señores, ¿qué está sucediendo con mi voz? Déjenme decirles que es Ay, muy sí, Marta, importante déjenme decirles que sepan que hoy no vamos a poder echar relajo, Nada. no vamos a poder preparar un café, Nada. no vamos a poder ir a saludar a Haz de Bedoya, cuenta a que ver ya cómo hay le fue cita, ayer. ya hay junta a las 10. Ya, o sea, ya Es junta. son 10:05, es más. Junta de a las resultados. 16 de la mañana ya empieza la junta de resultados. Exactamente. ¿Dónde No están queremos que se nos nuestros junte dos que hacer invitados? porque hoy tenemos al doctor Ludwig Johnson, que es un doctor venezolano, Ajá. para hablar de qué tipo de metabolismo tienes. Exacto. Algo súper interesante. Ya sabes de qué Vamos se a va- qué hablar va, de ¿no? berrinches y cómo calmar a la fiera sin engancharte. Vamos a hablar de fertilidad y vamos a hablar de nada más y nada menos que de la guerra. Ya aquí ya tenías que haber entrado porque ya son 10:54, exacto. Ve la entrada. ¡Ah, muy bien! ¿Sí o no? Buenísimo. Buenísimo. ¿Acaso estará C-3PO en el estudio? Pero, a ver, C-3PO. ¿de quién es la pieza? La John pieza Williams. de John Williams. ¿Con quién es que estás hablando? Claro, Jacobo. Ahí viene a Tchaikovsky. ningunearnos. Cálmate, Wagner. Cálmate, me sé todo el maratón. Claro. ¿Ustedes quieren Quedó que pendiente el maratón. que es Chewbacca? Sí, ya lo vamos a hacer. ¿Qué es Chewbacca? C-3PO, Han Solo. Han Solo, Darth Vader. Darth Vader. ¿Quién más? ¿Quién? Obi-Wan Kenobi. No, Ajá. tampoco es. Princess Leia estará ¿Cómo en se el llamaba estudio. el principal? ¿Mark Hamill quién era?
Era Luke Skywalker. Luke Skywalker. Bueno, que de I'm your de father. hecho, Mao sí podría parecerse a Luke Skywalker. ¿Quién? Mauricio. Mao, sí, Luke. Sí tiene como el look, ¿no? Y Jacobo Chivaca, Y totalmente. tú eres Chewbacca total. No, Chewbacca. no, claro que no. No, Jacobo parecería el Jedi. Jar Jar Binks. Jar Jar, O sea, claro. este muñequito que está aquí, ese. No, ya sé quién eres. Eres Jabba the Hutt. ¿Sí? Eres Jabba the Hutt. Pues estamos todos. Luz puede ser Arturito El día de perfectamente. hoy, déjenme decirles que está con nosotros Jacobo Dayan. Jacobo Dayan, amigo de este programa, analista de derechos humanos, de asuntos internacionales, un hombre de letras, un hombre de museos, un hombre de contenidos. Gracias. Y nos acompaña Mauricio Meshulam. Mauricio Meshulam es maestro en estudios humanísticos con una especialización en historia de Star Wars, doctor De en Darth políticas Vader. públicas y administración de la compañía de Steven Spielberg, y aparte es especialista en terrorismo, meditación, por la Universidad mediación, Pero también medita. Terrorismo, meditación, meditación, guerra, paz. mediación Ajá. de la Universidad Hollywoodense, que precisamente él, digamos que asesora y media entre los estudios cinematográficos, los escritores, de cómo se va a hacer una película que tenga que ver con guerra. O Desde serie. una Star Wars, o serie, que ahora están tan de moda. Está de Claro, moda. desde Star Wars hasta House of Cards, ¿eh? Claro. Ah, sí. Así Totalmente. se maneja Mauricio Meshulam. Ahorita ¿Quién hablamos de te eso, pero apre- luego meten la pata, fuerte. Exacto. En las series. Ahora, tú tuviste que ver con esta serie gringa Homeland. Sí, pero no, yo les corregí, les enmendé la plana porque tienen unas partes del guión que están totalmente erradas. Exacto, entonces él Son obviamente... imposibles. Mi como esposa es- me dice, le mando Sí. un saludo a mi esposa, Sí. mi esposa me dice, es serie, no es documental, porque me escucha corrigiendo. Claro, Claro. y te dicen, no es por ahí, es gordo. ficción, es no ficción. es por ahí. Claro. Bueno, ubican la película Operación Valquiria, Sí. también es de Mauricio Meshulam. ¿La gringa o la alemana? La alemana, no, la alemana. ¿Recuerdan Claro. esos 12 Sí, no, yo minutos? con ¿Recuerdan Tomás esos, Cano, no. ¿Recuerdan esos 12 o 13 o 15? Recuérdenme cuántos minutos de Buscando al Soldado Ryan, donde está, creo que es Normandía, ¿no? Esa es la escena de... Exacto, Ajá. del desembarco. También en Mauricio, Normandía, del de día. hecho, Sí, toda la sí. parte visual Sí, y el exacto. número de soldados, que Claro, tanto de un, claro. de un Sí, bando porque como luego del quieren otro, hacer producciones pequeñas, Claro. así, ¿no? Para ahorrarse. Bueno, ubican Casino Royal. Sí, claro. Dios, guarda. Ubican la escena donde entran como a esta cena. Ajá. Bueno, sabes? Mauricio es uno de los extras de No, atrás el también. que lleva el Lamborghini es Mauricio. Claro, claro. No, ya lo voy a presentar como Dios manda. No, bueno, no, ahora sí Pero que me cómo conoce. Pero cómo me reí. Con esto. Y me podría haber seguido, ¿eh? Así de, ¿se acuerdan de la película El día The Day of the Jackal? El día del jacal. Del chacal. Del jacal, claro, del chacal. jacal, ¿eh? Del chacal, Del sí. jacalito. Del jacalito, sí. ¿Del qué? El día del chacal. Del chacal. Era una gran película. Gran O el película. día del castor, pero esa es otra. ¿O no te acuerdas la de no me las des gritando que no te las pedí llorando? No, esa no la vi. Esa no la Esa viste. no la vi. Mauricio Meshulam, no, ya lo voy a presentar bien. Es maestro en estudios humanísticos con especialización en historia. Es doctor en políticas públicas y administración con una especialización en terrorismo, mediación y paz por el Walden University. Es miembro fundador del Centro de Investigación y Docencia para América Latina y Medio Oriente. Y la razón por la cual estamos haciendo este programa es porque muchos cuentavientes quisieran entender ¿Qué es una guerra? qué es una guerra, ¿Cómo quién- inicia? quién- ¿Qué es la paz? Exacto. ¿Qué es se la vale paz? hacer ¿Qué en es un- la guerra? qué se vale hacer en ¿Hay una reglas guerra? en una guerra? Exactamente. ¿No? ¿Qué se ¿Quiénes son puede, los qué no se principales puede? jugadores? Exacto. ¿Cuáles son las condiciones ¿Cuál para es hacer la paz? corta, la más larga? ¿Cómo se inicia? ¿Quién termina una guerra? ¿Quiénes luchan en una guerra? ¿Quiénes van? ¿Quiénes no van? Las nuevas guerras. Las ¿Cómo nuevas se dan? guerras. No, ya la que se volvió loca. ISIS, no sé, podríamos hablar de
Grupos, grupos de guerrilleros, grupos terroristas. guerrilleros, un señor del cielo. O sea, son muchas cosas las que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer y bueno, sí, nos dedicamos un buen rato a estudiar temas de guerra, temas de paz, es una de las partes que estudia siempre una persona dedicada a estudios internacionales, aunque no nada más, siempre estudios militares, estudios estratégicos, es un tema verdaderamente complicado, alguien diría también fascinante en cierto sentido, sin duda lo es, pero bueno, hay que entender que cada vez que hablamos de guerra, lamentablemente estamos hablando de violencia, estamos hablando de muertes, estamos hablando de gente que queda traumatizada, que luego son las víctimas silenciosas, ¿no? Porque no necesariamente fallecen o no necesariamente pierden a un familiar, pero quedan traumatizadas de por vida y esas heridas se quedan ahí, incluso se traspasan de generación a generación y luego sientan la base o semillas para próximos conflictos. Entonces, es importante el tema, hay que abordarlo. Oigan, cultura general, van a aprender muchísimo hoy, el día de hoy, muchísimo. Bueno, profesor, pues, profesor. Trataremos. Profesor, maestro, ¿quiénes luchan en una guerra? Ok, lo que pasa es que las guerras han tenido evoluciones, ¿no? O sea, en principio estamos hablando de un enfrentamiento de dos partes que deciden emplear la vía violenta para conseguir determinados intereses. ¿Cuáles intereses? Pues ya va a variar dependiendo cada actor, pero sí visualicemos esto. Cada una de las partes que va a confrontarse es porque tiene un objetivo, tiene una meta que considera que solo va a ser alcanzada a través de la vía violenta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, sí puede aplicarse el término, ¿no sabes la guerra que se traen estos dos en los juzgados? Se están divorciando. Sí, pero eso es una metáfora. Ahí ya no lo que se puede pasa es que aplicar la palabra bueno, lo guerra que en pasa es ese que la caso. guerra, no, incluso déjame decirte, O sea, en la guerra tiene que haber sangre, ¿sabes la dónde fuerza? toman? Bueno, ahora que lo estás mencionando, ¿sabes dónde retoman toda la temática de guerra? La van a retomar primero en todo el campo político. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de palabras como estrategia, táctica, son términos militares, ¿eh? Ok. Empezando por ahí. Pero luego toda la escuela de negocios, esta muy importante, que procede de Harvard y que se va a muchísimas otras partes, van a tomar también todo este tema de estrategia, táctica, y toman incluso todos los principios de Sun Tzu, del arte de la guerra, uno de los grandes clásicos teóricos de temas de guerra, y lo aplican a negocios y lo aplican a empresas. O sea, cómo finalmente en una empresa tienes que situarte, dominar el mercado, etcétera. Entonces, los conceptos de guerra terminan siendo aplicados a muchísimas diaria. otras. Hay muchas No me frases regañes. que usamos en la vida diaria, por ejemplo, de se atrincheraron. Exacto, ¿sí? exacto. O, están en un conflicto sin dar ni pedir cuartel. Exacto. O sea, hay muchos términos de guerra. Dame tregua, ¿no? O Dame una tregua. Dame una tregua. O por ya no me favor. bombardees con tantas preguntas. Exacto. O el enemigo está en la retaguardia. Sí. Sí. Es Claro. a la No hay vanguardia. moros en la retaguardia. costa. No hay moros en La la que no costa. entiende nada. Adiós rogando y con el mazo dando. Claro. Si ves las barbas de tu vecino Esa, sobre cortar. todo esa, ¿eh? Sobre todo esa. Oiga, entonces, bueno, ok, seguimos con quienes luchan en Ok, la ahora, guerra. lo que pasa es que estos actores enfrentados, yo dije dos, pueden ser, por supuesto, más de dos, ¿no? Estos actores enfrentados han venido evolucionando a lo largo de los años. O sea, primero, imaginemos tiempos antiguos y tenemos una tribu, tenemos un líder, tenemos una determinada sociedad por un guía que puede ser quizás un teócrata o un sacerdote, ¿no? Y entonces estás peleando tal vez por defender a un dios, por defender Tus ideales, lo que sea. ideales, O un territorio. o un territorio, o una tribu para ganar determinados recursos, etcétera. Conforme la sociedad empieza a evolucionar y se empiezan a establecer estados, entonces las guerras empiezan a ser guerras entre estados, con un ejército al servicio primero de un soberano. Y yo estoy luchando por el rey y posteriormente al servicio ya del Estado. O sea, va a haber esta transición donde ya no estoy luchando por el rey, estoy luchando por Francia. A ver, de Porque las guerras incluso más... en la época que uno luchaba por un rey, no necesariamente los ejércitos eran profesionales. Es Muchas correcto. veces estos ejércitos se contrataba gente de Exactamente. donde fuera. Exacto. O sea, podemos pueblo. tomar uno de los clásicos como el libro de Maquiavelo, y Maquiavelo le recomienda al príncipe:
Cuidado con los mercenarios, le dice Maquiavelo, porque los mercenarios no son leales a ti y lo que va a terminar pasando con un mercenario es que si se vendió a ti, se puede vender al que le pague mejor. Entonces, ten mucho cuidado. Entonces, entendamos que eso va a evolucionar cuando existe un Estado nacional propiamente y entonces existe un ejército nacional luchando por una bandera nacional y tenemos estos grandes himnos como símbolos. Piensen, ya no digamos la marsellesa, ¿no? No, Claro. piensen el símbolo nacional mexicano. El himno mexicano es un típico himno de la guerra nacional. mexicanos al Es un grito himno de de guerra. guerra, ¿eh? Sí. Es un himno de guerra, defender a la patria. No estás hablando de defender a un presidente o al otro o a un rey. Claro. Ya estás hablando de defender a una nación. La ¿no? soberanía. La soberanía Y nacional. defender a ti, a fin de cuentas, cuando estás defendiendo a tu nación o a tu país, estás defendiendo Claro, a porque ti. te identificas como parte de esa Y es parte colectividad de la, subjetiva. de la seguridad familiar, grupal, estatal. Exacto. Es correcto. Y entonces, digamos que hasta ahí nos vamos, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Luego esto va a evolucionar hacia una Segunda Guerra Mundial donde aparentemente empieza a haber un cambio porque las guerras empiezan a ser más ideológicas. O sea, ya no es solamente voy a defender a la nación, sino que estoy defendiendo a la democracia liberal en contra del nazismo, fascismo. ¿Quién representa el nazismo, fascismo? Bueno, pues un país se llama Alemania, pero también otro país que se llama Italia, ¿no? España, están las ideologías opuestas. Y esto se va a trasladar incluso a una guerra como la Guerra Fría, donde no se van a enfrentar Estados Unidos y la Unión Soviética propiamente, pero sí hay un enfrentamiento ideológico brutal. Este enfrentamiento ideológico va a dividir prácticamente al planeta en dos. Las democracias liberales aliadas o asociadas a Estados Unidos por un lado y todos los regímenes comunistas, socialistas aliados a Rusia por otro. A ver, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo se puede decir que la guerra es mundial? Esta es Esa una es muy buena, arbitrariedad absoluta. A ver. Porque, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, nosotros determinamos, Occidente determina Es que correcto. inicia con la invasión alemana a Polonia. Pero dentro del conflicto que se da del 39 hasta el 45, por ejemplo, después queda dentro el conflicto que hay en el Pacífico. Pero la invasión japonesa a China se da desde principios de los 30. Es correcto. Y eso a nosotros no Y además, nos importa. Con millones de muertes, ¿eh? Sí, con millones de muertes. Eso no lo tomamos ni siquiera como antecedente del mismo conflicto. Y casi pensamos que la guerra acaba con la rendición alemana, cuando la guerra continúa en el Pacífico con las bombas atómicas. Es decir, nosotros tendemos desde Occidente a ver el mundo desde No, nuestra pero mi lógica. pregunta es, Porque te la ¿cuántos podría poner países así? tienen No que hay, haber? no hay, O sea, no hay regla. Es que mira, claro, o sea, tiene que estar Estados Unidos. Todos contra Alemania. Como tres A ver, potencias. o ¿cómo mira, se llama? con que se armen 5, pero si fuéramos Costa Rica, Bolivia, Venezuela, México y Argentina, no sería mundial. Pero si es Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Bueno, la Primera Guerra Japón, Mundial no se Rusia, llamaba ¿sí es Primera Guerra mundial? Mundial. La Primera Guerra se llama la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial se llama Primera Guerra Mundial hasta que hubo Segunda Guerra Mundial. Es correcto. Antes se llamaba la Gran Guerra. Pero mira, aquí yo diría dos cosas. Primero tienes el tema del discurso y aquí podríamos, para que la audiencia me entienda, podríamos tomar el ejemplo del Super Bowl. El campeón del Super Bowl, ¿cómo se llama? Se llama el World Champion, ¿sí o no? Sí, World Champion. Como si lo Campeón que se del mundo. jugara en el Super Bowl. Fuera No, internacional. espérame, la Serie Mundial se llama así de fácil. Sí, claro. La Serie Mundial De entre fútbol. los dos, no, de béisbol, Ah, de la Serie base, Mundial, de base. entre los dos equipos que compiten Sí. en la, se llama Mundial, ¿sí o no? Pero en el fútbol la Copa Mundial sí es mundial porque sí todos los países claro. afiliados Pero a en FIFA el béisbol, participan. como Pero el dice béisbol Mauricio, es de son la puros Serie Mundial. gringos. Ah, bueno. Yo diría la Serie Mundial, bueno, seguramente está Cuba, está Honduras, está Sí. seguramente Rusia. Oye, Nicaragua. No, hombre, están los Dodgers y los Yankees y los Orioles, ¿no? Sí. Es la Serie Mundial, bueno, ok, la Serie Mundial. Y el que gana se llama el World Champion. Porque quien tiene el control de la narrativa finalmente es el que impone cómo funciona el discurso. O sea, como diría mi mamá, el que tiene plata platica y el Exacto. que no escucha. Es correcto. Entonces nosotros correcto. podríamos decir Campeonato Mundial de Tacos, porque nosotros tenemos claro. la narrativa del taco. Claro. Sin embargo, ¿a qué obedece este término? Si es verdad que lo que sucede, y visto muy desde la perspectiva de Europa, que es normalmente quien termina escribiendo la historia, desde la visión de Europa,
es mundial en términos de que no solamente van a participar potencias europeas en ella. Claro. Entonces, cuando Europa considera que no es solamente una guerra intraeuropea, entonces la guerra se convierte en una guerra mundial, porque de pronto ya está Japón y de pronto Pero ya entonces tú podrías decir que la Segunda Guerra No Mundial... yo, No, los bueno, europeos. el discurso Ajá. se hace mundial hasta el 41 con la entrada de Estados Unidos. No, la segunda sí. Sí, la Sí, segunda. la segunda. Bueno, sí, Pero- claro. Claro, tienes razón, porque O sea, aquí hay- está el tema de... Entonces estás excluyendo toda la confrontación de Japón Porque con podría Asia. ser la y que es Segunda previa. Guerra Europea. Claro, y Claro. ¿quién Pero ya habla? cuando entra Y en la Estados Segunda Unidos- Guerra Mundial, No, y ¿quién habla Japón. de lo que ocurre en el norte de África, por ejemplo? Claro. Nadie. Es correcto. Y Sí. forma... Sí, Por sí, eso, sí, pero es entonces, totalmente. vamos, Es un tema se llama discursivo. mundial. Nada, Se así te- se Porque llama. ahorita, por ejemplo, cuando todo por ejemplo, en los 90s, la guerra del Golfo Pérsico, era la guerra del Golfo Pérsico. Nadie dijo que era la Tercera Guerra Mundial. no. Claro. Ahora con la invasión de Estados Unidos e Irak, nadie dijo es la Tercera Guerra No. Mundial. Ahora el problema que hay en Siria con ISIS, nadie dice es la Tercera Guerra Mundial. No, incluso si Por te eso vas- o sea, ¿en qué momento tienes permiso de bautizarla así? Pues cuando quieres y puedes escribir la historia, básicamente. Si tú tienes el poder de la narrativa, el control de la narrativa que va desde la narrativa mediática hasta el poder y el control de los medios, pues obviamente vas a encontrar una narración de la historia eurocéntrica y desde Europa lo vas a catalogar como desde Europa y Occidente, pues Claro. Europa y Estados Unidos. Miren, lo vas a catalogar así. Todo van a aprender, cuentavientes, porque hay muchas preguntas en Twitter, ¿eh? Ahorita vamos a entrar ya a los tipos de guerra, porque ahorita estamos hablando de una guerra mundial. Hay otra variante muy bonita también, muy variable, muy amigable, que se llama guerra civil. Sí. ¿Qué es una guerra civil? Pero bonita no. Muchas veces Les termina presentan siendo las peores. enormemente más sangrienta, es verdad, ¿eh? ¿Sabes que si no vas a entender mi sarcasmo, Bechulán? Oh. Yo lo que pasa es no me pasaron el manual, pero bueno. A ver, guerra civil. Guerra civil, estabas hablando de una guerra interna por el control del gobierno o por el control de un determinado país, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de una guerra Ejemplo, civil, estás hablando de Chile. facciones. Puedes pensar, por ejemplo, en la guerra típica, ¿no? Guerra Venezuela. civil española, Ajá. pensemos. Sí. Una La guerra Revolución civil. Mexicana es una forma de guerra civil. Ok. Ya, es que ahí el término, por ejemplo, revolución es un término bastante Post, polémico. claro, y también un es término post. cuestionable. Sí, es un término complicado, pero por ejemplo, la guerra civil siria en este momento. ¿Por qué? Porque hay distintas facciones internas dentro de ese país que están luchando por derrocar a Assad, por un lado, y por otro lado tienes al gobierno defendiéndose de esas distintas facciones o milicias. Es civil en términos de De que no de son es un militares. conflicto interno. Es decir, cuando tienes militares profesionales enfrentados, no es una guerra civil. Cuando tienes grupos armados de población civil, se llama... Esa es guerra civil. Exacto. Ya quedó clarísimo. Ok, más sin embargo, no podemos decir que en el norte de México hay una guerra civil entre el narco Por y el ejemplo, en gobierno. Michoacán. Eso no es Bueno, una guerra parte de civil. la es una narrativa, guerra, sí. parte de la narrativa de Calderón al inicio de este conflicto fue equivocada cuando dijo vamos a emprender una guerra contra el narcotráfico. Porque entonces hablaba de un conflicto armado interno en el país. Claro. Y sin embargo, sí es verdad que México está padeciendo uno de los conflictos, es un tipo de conflicto completamente diferente al de Siria o al de una guerra entre países, etcétera. Sí es un conflicto armado, sí es un conflicto violento. México está catalogado, lo comentábamos, como uno de los 25 países menos pacíficos del planeta, porque bueno, finalmente es un conflicto que genera muertes, que genera desplazamiento de personas, que genera Inseguridad. vidas perdidas, inseguridad y toda clase de cosas. Pero la naturaleza del conflicto es completamente Es distinta. distinto. Ok, ¿cuándo se llama una guerra santa? ¿Qué es una guerra química? ¿Qué es una guerra nuclear? ¿Qué es una guerra electrónica? Y hay hasta guerra comercial. Y no es Coca contra Pepsi. Regresando, después del corte. Abre Twitter. Non-stop music. Marta de Baile. Y Facebook. De Baile. Music. Oficial. Non-stop. Non-stop. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. En W. Abre las redes. Non-stop. Escribe. Llama a Marta de Baile. 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 Llama a Marta de Baile.
1-866-8900. Llama a Marta de Baile. Y 01800-718-1414. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Marta de Baile en W. Son 10:30 de la mañana en W Radio. Estamos en una cátedra sobre lo que es la guerra con Mauricio Meshulam, que es doctor en políticas públicas y tiene una especialización en terrorismo, mediación y paz por Walden University. Y está con nosotros Jacobo Dayan, nuestro analista en derechos humanos, experto en genocidios y asuntos internacionales. Y les estamos dando, ahora sí que estamos en palitos 1.1 de lo que es la guerra, qué es una guerra, qué tipos de guerra hay. Ya hablamos de la guerra mundial, ya hablamos de qué es una guerra civil. Ahora vamos a saltarnos a qué es una guerra nuclear. Ok. Venga. Una guerra nuclear, teóricamente, así como se escucha el término, sería en la cual cualquiera de los actores interviene con armas nucleares. Y aquí podríamos pensar, por ejemplo, que en la única ocasión, y sí habría que recalcarlo, que eso ha ocurrido es en la Segunda Guerra Mundial, donde una potencia, Estados Unidos, lanzó 2 bombas nucleares en contra de otro país, Japón. Es el único caso. Entonces uno diría, bueno, ¿y por qué tanto miedo a la guerra nuclear si la guerra nuclear posteriormente no volvió a suceder? O sea, ahí hay un tema esencial. Y vean esto. La lógica de toda guerra es ganarla. O sea, tú no vas a entrar a una guerra, teóricamente, si no consideras que tienes alguna posibilidad, Sí, por lo echar menos. 2 granadas Exacto. y una saca 47. No, bueno, a menos, por todas las canicas, a o no menos de vas. que entres a una guerra como una defensa heroica de Exacto. resistencia. Pero racionalmente, la lógica racional de una guerra, cuando estás hablando de un ejército, de un comando militar, la lógica es, tengo oportunidad de ganarla. Sin embargo, si imaginemos que 2 potencias tienen capacidad nuclear y el hecho de yo lanzar una bomba nuclear a la otra potencia ocasionaría que yo también reciba armas nucleares y por lo tanto el daño que voy a recibir es un daño inaceptable, convierte a la guerra en una estrategia irracional. O sea, deja de ser lógico entrar en guerra. ¿Por qué? Porque si yo te voy a atacar y tú me vas a atacar a mí de regreso, entonces, con armas nucleares, entonces el arma nuclear deja de ser inutilizable. Y entonces, por lo tanto, se piensa que así por lo menos como se establece, que el arma nuclear es sobre todo un arma disuasiva. Es un arma para que te convenzas de que no te conviene atacarme. Para pero no es amedrentar, para amedrentar. Es un arma para espantar. Pero dime vivimos una cosa. durante muchos años con la nube esta de que podía darse una guerra nuclear, Claro, porque- con capacidades de la destrucción. Pero a ver, Porque lo que total. yo digo asume que el actor es racional. Y puede suceder, sí puede suceder, que de pronto Claro. una persona no piense Y racionalmente. cada vez más, o sea, según los tratados internacionales, Sí. en particular el de armas nucleares, dice que nada más los países que pueden tener armas nucleares son los del Consejo de Seguridad, casualmente. 5 miembros. Estados Unidos, Unión Soviética, Rusia, Francia, Gran Bretaña y China. No son los únicos que poseen. Claro. Se sabe que lo tiene India. Corea, Corea estaba en un proyecto nuclear. India y Pakistán lo tienen. y que lo tenía Irak. No, y que No lo Irak, tenía. Irak no. Irak tenía, según esto, armas de Estaba. destrucción Por masiva, eso. pero que nunca Bueno, tuvo. Nunca tuvo. Por eso, No. Corea estaba avanzando, Irán, Israel tiene. Es un gran secreto a voces, Sí. que no es oficialmente reconocido y que todo mundo sabe, incluso en las reuniones oficiales se sabe. Por eso, pero para hacerlo amable para el cuentaviente, así como en la pareja, no se vale que lo que te conté yo de cuando yo era chiquita, en el primer pleito, me lo saques y me lo claro. ventiles. Igualmente, en el mundo, digamos que el código de ética de guerra es nadie saca sus armas Bueno, nucleares. más adelante vamos a hablar de lo que Pero se más permite o no se permite. No hay una prohibición de utilización de armas nucleares como tal. Lo que hay es una prohibición sobre la proporcionalidad del ataque. Es decir, ¿Cómo? si México entra en guerra con Estados Unidos, suponiendo, y entramos en un conflicto armado y Estados Unidos utiliza una bomba atómica, se puede acusar a los Estados Unidos de esta ética, o en este caso de leyes concretas, de un ataque desproporcionado al conflicto que se está dando. Es decir, tú no puedes pelearte con tu marido, aventarle un sartén y que él saque una pistola, una metralleta y, Y la que te la mate. vacíe. Claro, Decir, bueno, claro, ¿de dónde escalaste la bronca hasta ese tamaño? Sí, Pero claro. aquí lo interesante es que
a medida que los conflictos empiezan a evolucionar, los países empiezan a evolucionar y el tipo de actores que pelean en guerras también empieza a evolucionar, esas reglas empiezan verdaderamente a ser inoperante y asunto Y cada vez es más totalmente del fácil pasado. tener este tipo de armamento. En su momento fue complicadísimo y poseer armas nucleares en los 40, en los 50 era difícil. Cada vez es más fácil. Sí. Es decir, cada vez más actores pueden acceder a ese Claro. tipo de tecnología. Miren, el broncón que hay con ISIS a nivel mundial. ¿Qué le quita a Estados Unidos o a Inglaterra decir, ahora sí ya me cansé? Y mandar una bomba nuclear. Bueno, Así eso ya. sería contrario al derecho internacional humanitario. Es decir, va contra las leyes de la guerra. Que los vayan a juzgar, no creo. Sí. No los van a juzgar. Sí, ahorita hablamos al de ratito lo que de se las vale reglas, y lo que de no lo se que se vale. vale y lo que no se vale. Porque si no, tus respuestas serían completamente irracionales, en la irracionalidad de la guerra. Ya de Pero por sí. además hay otro factor, y aquí este es el tema, ¿no? O sea, fíjense, tú hablas de ISIS, ¿no? ISIS tenía, o ISIS, o bien como se conoce en castellano como el Estado Islámico, o el grupo terrorista que se llama a sí mismo Estado Islámico, tenía en el momento en que interviene en Irak en junio del 2014, el momento en que hace esta gran embestida y que brinca a los medios, tenía aproximadamente 6 o 7 mil miembros. Entonces, aquí la lógica de mandar una bomba nuclear cuando estás peleando contra un grupo que tiene 6 o 7 mil miembros, que si bien ha crecido a aproximadamente 20 mil, 25 mil, 30 mil, los estimados que más Es le dan son desproporcionado. 35 mil. No nada más es desproporcionado, sino que no terminaría cumpliendo la lógica que estás buscando. A O sea, menos vas que a mandes terminar varias. a matar a todas las personas, incluido quizás algunos comandantes de ISIS, pero ISIS es un grupo terrorista y se queda vivo como idea. ISIS está Sí, va a presente seguir. como idea en Australia, está presente como idea en el norte de África, Sí. está presente Sí, como sí, idea no en están, Francia, no Canadá. están Inglaterra, claramente en Canadá. identificados en un territorio. Exacto. Y Ok. por lo tanto, tú sí mataste a una grandísima cantidad de O sea, civiles mataste con el la bomba cuerpo nuclear. Y no el espíritu. Y es correcto. Es Parte del cuerpo, Qué ni bonito, siquiera el qué cuerpo bonito. ¿Ya entero. viste qué bonitas Eso, no, de metáforas tengo verdad. yo? Es- Ok, a ver, ¿qué es una guerra santa? Sí. Bueno, la Guerra Santa surge como la defensa, como decía Mauricio al principio, de ideas. En este caso, una idea religiosa. Dentro del cuerpo legal del Islam, habla, por ejemplo, en el caso de Guerra Santa del Islam, que no podría no ser el único tipo de Guerra Santa que existe. Es correcto. Es decir, dentro del cristianismo podría haber guerras santas. En el Islam es la defensa de los valores supremos de la religión. Ok. Entonces, ¿cómo se hace esto? Los líderes religiosos llaman a una guerra santa en defensa de los ideales religiosos. Que incluyen, entre otra cosa, por ejemplo, el luchar contra la infidelidad. Y la infidelidad es... Pero no la marital, no te preocupes. A tu país, Los a tu fieles que se patria, están a tu saliendo del nación. corralito. O bien, quienes no son musulmanes. Entonces, teóricamente, como se conoce la Guerra Santa, eran las guerras de expansionismo del Islam. Cómo propagar la idea del Islam a lo largo desde la península arábiga hacia el norte de África y hacia todo Oriente, a partir de defender los valores de la religión. Y me parece muy relevante lo que dice Jacobo, porque es verdad que no es la única religión que lleva a cabo este tipo Guerra de Santa. conquistas, Y ¿no? tenemos guerras santas recientes, vamos, hay llamamientos del Khomeini, por ejemplo, a Sí. Guerra Santa en Irán, El ayatollah. el ayatollah. Pero podrías decir, por ejemplo, que toda la lucha de conquista y evangelización de América para tratar de, obviamente, conquistar un territorio, pero además convertir a todas las personas que aquí vivían a la religión católica. O las podría cruzadas. o las cruzadas mismas, ¿no? Ok, ahora, hablemos de qué es una guerrilla. Una guerrilla es es en realidad una táctica específica, ¿no? O sea, cuando... A menos que hables de grupos guerrilleros, Sí, que sería cuando- otra cosa. Cuando tú hablas, mira, sobre todo tiene que ver con esto. Cuando dos ejércitos no tienen el mismo tamaño o la misma capacidad de hacerse daño, se necesita desarrollar estrategias distintas para golpear al ejército mayor. Ahí entonces entra una táctica específica que es la De guerrilla, poquito a poco. que son tácticas, por ejemplo, de ataque y repliegue. Yo lo ataco y me voy corriendo. Le golpeo, pongo una bomba y me salgo. Mato a 3 soldados y me escondo. O me escondo entre la población civil, que es una de las tácticas. La guerrilla guerras de Colombia, civiles, la guerras guerrilla de civiles, Nicaragua. Guerras civiles como la guatemalteca, que duró 30 y tantos años, entre un ejército y grupos guerrilleros que trataban de derrocar una dictadura militar. Ok. La guerra Esa es una sucia. guerrilla.
La guerra sucia. La guerra sucia. Bueno, aquí conocida, muy, muy importante en nuestro país, la que se libra durante principalmente los años 70, posterior al movimiento del 68, sobre todo en contra de la disidencia política, en contra de una parte de esta disidencia, va a tomar las armas, efectivamente, y toda la lucha que se lleva a cabo por parte del Estado para limpiar a toda la oposición que existía, repito, parte de esta oposición con armas y violenta, es conocida como la guerra sucia. De manera ilegal. Sí. Es decir, O no sea, son que Contra opositores y disidentes. Sí, pero vamos, un Estado tiene el derecho de defenderse. ¿Como un golpe de Estado, No, más o menos? un Estado tiene el derecho. Un golpe de Estado es un grupo militar que trata de derrocar un gobierno y tomar el ok. control. ¿Y la guerra sucia? La guerra sucia es acciones del Estado contra Ok. movimientos armados al interior que tiene todo el derecho cualquier Estado de defenderse contra Opositores, grupos opositores. ya entendí. Pero en el caso de la guerra sucia mexicana, por ejemplo, lo que ocurrió fueron violaciones graves a derechos humanos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. O sea, Ok. que llega simplemente la policía judicial o llega un comando del ejército y barre completamente con lo que hay dentro de una célula o en una casa ubicada en Guerrero, y no hay juicio, no hay absolutamente nada. O sea, ilegal. sí, Sí. Ya Ok. en esos términos. Bueno, Guerra química. Guerra química. Bueno, la más famosa reciente, una de utilización de armamento químico que está prohibido ya también. O sea, gas mostaza. Etcétera. En la Primera Guerra Mundial es el gran boom de la Ajá. utilización del químico, pero me parece que la más reciente y más brutal es la guerra contra kurdos por parte de Irak, el gobierno de Saddam Hussein en su momento, donde con armas químicas destruyen a buena parte de la población, asesinan a buena parte de la población con armamento prohibido, gases químicos. Pero además, en el conflicto sirio actualmente, las Naciones Unidas han documentado Claro. que tanto el gobierno de Bashar el-Assad como grupos de la oposición, milicias específicas de la oposición, han utilizado armamento químico en contra de civiles. Y sobre todo en el caso del gobierno de Assad, ocasionó que al final del camino, recordemos, en el 2013, hubo que generar todo un acuerdo internacional para que Assad se deshaga de su armamento Hasta químico. le dan el Nobel de la O sea, Paz a la pero organización. a ver, químico. Gasarín. Sí, mostaza. 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 Y hay también guerra bacteriológica. Y ahora, el problema con la química y la bacteriológica es que son mucho más fáciles de conseguir y de producir, evidentemente, que el armamento nuclear. Sí, 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 Entonces, claro, claro. Pero ahí lo que no hay es el control. El daño es desmedido, es decir, hay una Entonces, desproporción y hay un ataque a población civil importante. Y es de veras, o sea, dentro de lo poco humano que es la guerra o lo inhumano que es la guerra, de lo más inhumano que existe es la guerra química, porque al contacto de nuestra piel con este armamento químico empieza a experimentar, tu cuerpo se empieza a descomponer en O sea, tu el cara. anthrax es un arma química, ¿o no? Es una bacteria. Sí. Es una Pero bacteria. Pero Entonces ahí se podrías utiliza hablar de como biológico. un arma Se puede biológica. utilizar, Sí, pero pero utilizar. el gasarín lo avientan, no puedes respirar. Pero ¿cómo empiezas lo a avientas? sudar, O sea, Con, ¿cómo se con- hace? con Mareas, bombas. te dan Una bomba convulsiones. explota y cae y Sí, como se avientas libera el gas. pepper spray. Y se te empieza a nublar la visión y te te mueres. Tan, tan, se Ay. acabó. Bueno, el horror que Bueno, le hicieron a este, era el ministro de... En Ucrania, en Víctor Ucrania. Víctor ¿Vieron eso? Yanukovych. Sí, Bueno, Yanukovych, hace sí. varios años, pero busca a este hombre. Ahora, un famoso Primer ministro de que fue Ucrania. herido con gases químicos en la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler. Herido en la Primera Guerra Mundial, casi que lo queda deja ciego. Casi lo deja ciego. Horrendo. Bueno, ¿qué se vale en una guerra y qué no se vale? ¿Hay reglas? Sí, hay reglas, como decía Mauricio, dentro de la locura de la Y guerra. todo el mundo las conoce. Bueno, todos los que participan. participan. Bueno, los grupos Saben. no estatales. Primero, a ver, sí me seguramente gustaría, no. antes de que menciones las reglas, te doy, dame un minuto, nomás entender que los estados, cuando la guerra, estamos en esta fase de las guerras, que son las guerras nacionales o las guerras entre estados, empieza a haber una serie de momentos clave. Uno de estos momentos es precisamente mediados del siglo XIX, cuando un gran humanitario, que es Henry Dunant, atestigua los horrores de la guerra, y dice, bueno, quizás es posible
humanizar un poco la guerra, tratar de hacerla menos barbárica. Y entonces sus propuestas van a terminar con algo que era un cuerpo neutral, que se conoce como la Cruz Roja Internacional, que buscaba obtener treguas o periodos de tregua para tratar de ayudar a los heridos y tratar de dentro de toda la barbarie, bueno, vamos a dejarnos de pelear un día, 24 horas, o vamos a 6 horas de tregua, aunque estemos matados a muerte, vamos a conseguir 6 horas de tregua para tratar de limpiar los campos de heridos y para tratar de un poquito hacer esta actividad inhumana, hacerla más humana. Entonces las naciones se juntan y empieza a haber una serie de convenciones, mientras que son estados, se comprometen a que durante conflictos armados se va a respetar un número de reglas. Por lo menos ese es los compromisos por parte, repito, de esta comunidad internacional formada por estados nacionales, ¿no? Sí, que en teoría se deberían de respetar, pero los crímenes de guerra ocurren y seguirán ocurriendo y seguirán siendo impunes por mucho tiempo, me parece, porque el vencedor nunca es juzgado. Y al vencido raras veces se les lleva justicia. Okay. Entonces, hay 4 principios generales, decía yo antes. Primero, hay que distinguir entre los participantes de la guerra y la población. Es decir, los que están enfrentados deberían de saber distinguir quién participa y quién no participa. Y a quien no participa en la guerra no se le debería de atacar, primero. Segundo, hablábamos del tema de proporcionalidad. Es decir, yo no puedo atacar de manera desproporcionada a la fuerza con la que estoy siendo atacado bajo ningún argumento. Hay un principio de humanidad que dice, los que se enfrentan son 2 grupos, 2 estados, un grupo guerrillero contra un grupo armado no estatal contra un estado, o varios grupos no estatales, pero no son individuos los que están en guerra. Es decir, no es Jacobo Dayan contra Mauricio Mechulama, aunque él pertenezca a un estado y yo a otro estado. Y entonces mis ataques tienen que estar dirigidos no a golpear a los individuos, sino a mermar las capacidades de fuego de los grupos. ¿Sí? Y la última es que todo ataque tiene que tener un objetivo militar. Es decir, yo no puedo atacar porque sí. Tiene que haber un objetivo militar. Yo no puedo argumentar de que a lo mejor ahí después van a guardar algo ni nada. Es decir, todo ataque tiene que tener objetivos militares. Estos son 4 principios de los cuales se desprende, ahora sí, qué se vale y qué no se vale. Pero es que si te echas un vistazo, O sea, pero lo que no estás se diciendo cumple es nada. que si el grupo contra quien estoy peleando trae escopetas, entonces yo no puedo sacar un AK-47. No es de que tú me disparas una vez, yo te disparo una y no disparo la segunda hasta que tú me dispares la otra. No, pero si tú traes AK-47, yo no puedo sacar una granada. Sí puedes, porque si hay una proporción, es más o menos parejo. Lo que tú no puedes hacer es que tú me avientes piedras y yo conteste con una bomba, con granadas y bombas atómicas. Básicamente sucede lo siguiente. Aquí hay que tratar de traer un poco a los autores que dicen que, bueno, todo esto es maravilloso, nada más que en el mundo de las relaciones internacionales las cosas no se dan así. Y básicamente no se dan así porque, a diferencia del derecho interno o de la convivencia entre los individuos en una sociedad, en la sociedad internacional no existe un gobierno que pueda ejercer un poder coercitivo sobre los estados. En otras palabras, no existe un gobierno por encima de los estados o reconocido por los estados que pueda forzar que estas reglas se cumplan. Entonces yo puedo establecer las reglas. Sí. Lo que no existe es la capacidad internacional para hacerlas cubrir. No, pero los estados aceptan jurisdicciones, como por ejemplo la de la Corte Penal, donde la Corte Penal puede llamarme a cuentas por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o genocidio. Los estados las aceptan, por eso, teóricamente, en teoría, los estados aceptan esa y aceptan también la jurisdicción de Naciones Unidas. Sin embargo, cuando estamos ya en el terreno de la realidad, resulta que el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes, de los cuales esos 5 miembros permanentes tienen derecho de veto y pueden vetar cualquier resolución. Entonces, si una resolución punitiva, por ejemplo, va en contra de un país que violó o en contra de un estado que está violando o a punto de violar estos principios, y los 5 estados
permanentes, Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China, están de acuerdo, entonces esto sí procede. Pero si alguno de estos no está de acuerdo, tocado, China libre. simplemente Claro. libre. Entonces Sí. no Hace puedo. falta voluntad. Exacto. Básicamente Por eso lo yo que decía, termina. hasta las guerras, lo que ninguno termina- de estas 4 reglas, perdón, No, se ya, O sea, respetan. en pocas palabras, Estados Unidos no va a ser juzgado. O bien, tienes también la otra situación. Un país puede, porque tiene la soberanía y tiene la capacidad de hacerlo, un país como Israel. Dice, yo no soy firmante de la Corte Penal Internacional, no firmo el tratado y por lo tanto no me someto a la jurisdicción. Y no existe una policía mundial. O sea, lo que quiero que entiendas es la diferencia. En derecho interno eso es muy diferente. Tú no puedes llegar y decir, yo no firmé ninguna constitución mexicana y por lo tanto no hay policía mexicana que me pueda obligar. En México o en al interior del país sí existe un poder coercitivo. Al exterior, no, porque lo tendrías tú que reconocer y te tendrías que someter, como dijo Jacobo, a esa jurisdicción. Pero si no me va a convenir, puedo no someterme, puedo no hacerle caso, o puedo no permitir. Irán, o sea, en cierto Y a ver quién me regaña. Irán puede firmar un tratado en este instante con Estados Unidos, ¿no? Y el tratado dice que va a haber una determinada cantidad de inspecciones. Mañana Irán puede decir por qué, porque quiere y porque puede, los inspectores no entran. Oye, ¿pero estás violando el tratado? Sí, pero los inspectores no entran. La comunidad internacional solo tiene, en ese caso, no existe una policía mundial para decir, no, pues vamos porque vamos. Eso no existe. No, pero lo que hay son herramientas de otro tipo. Diferentes. Presiones económicas, Claro. presiones políticas, diplomáticas. Entonces, Es decir, no te si hubiera compro petróleo y intención, hazle como puedas. si hubiera Exactamente. voluntad de intención, Contra Irán seguramente la habría, seguramente, pero si Estados Unidos es el violador o bien Rusia está violando estos derechos... no va a pasar nunca no nada. va a pasar nunca. Nunca ¿Sí me nada. explico? Por eso Entonces decía termina yo- imperando el poder. por Ahora, eso decía pues- yo que para que esto ocurra tiene que haber, lo que tiene que haber es una derrota absoluta, donde entonces ya te puedan juzgar. Claro. Y Si quieren, hay luego un se caso pueden ir a tomar un adicional. café ustedes dos. Oh, Sí. También, no, o sea, de veras. no, Ay, O que nos den nuestro Next. programa Siguiente, aquí en siguiente, W. siguiente. que está exacto. muy interesante, No, vámonos. es que, ¿sabes qué? Quiero que terminemos de hablar, porque vamos a tener que hacer una segunda parte. Pero sí quiero que expliquen cuáles son las reglas de las guerras. A grandes rasgos es esto. Hay personas protegidas, es decir, población civil está protegida, periodistas, médicos, todo aquel que es parte de un ejército, pero ya no es, pero ya no Niños, está, mujeres. sí, pero ya no combate, es decir, prisioneros de guerra, Religiosos. enfermos, heridos, Doctores. toda esa gente está protegida, son personas protegidas que no participan en la contienda. Cuerpos internacionales, por ejemplo. misiones de si hay paz. ¿Cuántas misiones veces de no paz se han de volado a Naciones cascos Unidas? azules? Claro. ¿Cuántas veces se han Claro. volado de periodistas? O Eso civiles. es violar una regla de Sí, guerra. pero aquí entra este otro tipo de actores. O sea, cuando el actor en cuestión, vamos a suponer Al-Shabaab, es que mencionaste tú, por ejemplo, cascos azules, y nos viene a la mente, ¿no? Caso Somalia, etcétera. Cuando el que está participando del conflicto es un actor no estatal, violento, Sí. como puede ser un grupo terrorista Un o una guerrillero, milicia, un sí. guerrillero, que ni firmaron, ni reconocen, ni obedecen a esta lógica Ni les y preocupa. les tienes Me vuelvo al doctor y me impendiente. da igual. Me vuelvo a los doctores, porque esto Sí. está sucediendo en África Claro. actualmente, ¿no? Periodistas. Periodistas, médicos, cuerpos, misiones de paz, cuerpos internacionales. Oye, pero de habíamos paz. quedado que doctores no. No, pero él no Quedaron quedó. ustedes, a mí me Yo no vale. quedé absolutamente nada. Claro. Sí, y ahora, aparte- Bandera blanca, supuestamente, ¿no? Si llevas la bandera blanca Sí. o si dices prensa, eres sujeto de estas leyes ser que está protegido. diciendo. Sí, pero dices prensa, te bajan del coche y te matan y ya, así sucede. Esto ocurre porque no obedecen a ese mismo tipo de lógica. Y si es importante, es muy relevante mencionar que el tipo de guerras que enfrenta nuestro planeta el día de hoy, principalmente son guerras que involucran actores no estatales violentos. Claro, No es que por sean eso es China imposibles. libre. Sí, no es que sean imposibles, pero no estamos viendo hoy así como una guerra entre Francia y España o entre distintos países. Estamos viendo sobre todo conflictos internacionales donde actores cruzan fronteras, son actores no estatales violentos que muchas veces cruzan las fronteras y que involucra una gran cantidad de O muertos. sea, para heridos, dejar esto desplazados. claro, si un soldado, quote, quote, si un soldado de los Estados Unidos se vuela a un periodista,
sí estaría en severos problemas, sí, claro. porque los Estados Unidos sí se rige bajo En este teoría, tratado, en en teoría. teoría. No, sí, Aparte claro, de personas correcto. protegidas, hay bienes protegidos. Pero si un guerrillero en África, Exacto. de la También. tribu de los Hutus, se vuela un casco azul, También debería ¿quién de ser ya. le- claro, también. debería. no va a suceder. Teóricamente No, sí. sí. Ahí es más fácil que ocurra a que juzguen a un gringo. Sí, pero a lo que me refiero es, vamos a suponer, ¿no? ISIS decapitó a periodistas y lo subió a YouTube. No significa que la persona que lo hizo vaya a ser juzgada. Podría ser. Si lo cachan y lo agarran, seguramente sería juzgada incluso por el Estado sirio. No, encuéntralo. Empezando por ahí. Claro. Pero bueno. Oigan, de ahí. deberíamos haber hecho esto de 3 horas. De 3 horas. Para podernos ¿No? dar gusto hablando de esto. ¿No es de 3 horas? No, hijo, ya te vas. Ay, ay. No, pero ¿saben qué? Vamos a hacer una segunda parte porque nos falta hablar de los métodos y los medios de combate. ¿Cómo empieza una guerra? ¿Quién decide cuándo se termina una guerra? ¿Cuáles son los crímenes de guerra en los convenios, por ejemplo, de Ginebra? Ajá. Falta hablar de muchas Y cosas. a mí no me dejaste hablar, que sería para la próxima ocasión. Ay, yo de no la me dejaste paz, hablar. de la Ah, paz, es mi claro. especialidad. Yo soy gente de paz, la gente va a escuchar y va a decir, Mauricio A estudió ver, guerra. Yo no estudié convence al guerra. cuentaviente, cuando vengas a hablar de paz, ¿de qué les vas a hablar? ¿Qué De les vas a Octavio. explicar? La paz Octavio. no es solamente la ausencia de violencia y no es solamente la ausencia de guerra. Normalmente pensamos en términos dicotómicos, guerra, paz. Cuando no hay guerra, entonces hay paz. Cuando no hay paz, hay guerra. No es así. La paz es un término que abarca muchísimo más. La guerra es lo que la paz no es. Lo que la paz sí es condiciones que favorezcan la integración social, el intercambio, la colaboración y que permitan fundar esas condiciones que sí, entre otras cosas, van a evitar la violencia. A ver, Mauricio Mechulam, profesor, ¿cuál es el país en el mundo con más paz? Teóricamente los países nórdicos siempre se la pelean. Sí, Noruega, no, pero perdón, Islandia, Dinamarca. Islandia siempre sale número 1. ¿En paz? Islandia siempre sale número Y 1. el país Porque con ¿quién les menos va a ir a hacer paz. algo hasta allá? Sí, el país con menos paz. Desgraciadamente siempre se la están peleando Irak, Afganistán, Pakistán o Siria. Y Siria. Hoy Bueno, sí. ya, te voy a dar gusto. Un día solo hablamos de paz. Solo. Pero tienes que hacer la segunda parte de guerra con Jacobo. Esa es antes. Y luego ya, con eso ya te vas a ganar El derecho. el derecho a venir a Seré hablar de la paz. derechohabiente. Exacto, cuentaviente de la cuentaviente. paz. No, pero en este caso Sí, derechohabiente. de venir a hablar de la paz. Ok. A Jacobo Dayan ya saben que lo encuentran en Twitter en Dayan-Jacobo. Escribe para nosotros en MOA semanalmente. Mañana sale un artículo sobre lo que está permitido y no en las guerras. Ah, bueno, pues para mañana muy para que lo vean. Y Mauricio Mechulam es Mauri MM en Correcto. Twitter y lo encuentran también en Facebook como Mauricio Mechulam, los blogs del Universal, y mauriciomechulam.tumblr.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias Un por la placer invitación, tenerlos un acá. placer. Parte 2. Parte 2 Y luego estamos. La Paz. Ya estamos. Son 10:58 de la Muchísimas mañana gracias, en W Jacobo. Radio. Chao, Ya chao. volvemos. Tuitea a Marta de Baile. @Marta de Baile. Tuitea. @Marta de Baile. Tuitea. Solo por W Radio. Revista MOA. Un año después, la importancia de ser agradecido y gracias. Tus heridas de la infancia. ¿Cómo pedir un aumento? ¿Qué checarte? ¿A qué edad? Synchronicity. La casualidad no existe. Resiliencia. Resurge a pesar de todo. Bye bye Botox. Hello Facial Yoga. Calorías que te metes sin darte cuenta. MOA edición de aniversario. Más de 200 páginas de agradecimiento, amor, salud, neurociencias, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile.